En estas últimas horas se ha viralizado el caso del senador Gerardo Fernández Noroña debido a las declaraciones que hizo sobre la viuda de Carlos Manzo, Grecia Quirós, y la manipulación política de todo este caso, sobre todo la manera burda en la que la oposición, el PRI y el PAN, se han aprovechado de la imagen del alcalde de Uruapan, a lo cual también ya se ha sumado la propia viuda del alcalde, y esto es lo que ha generado la polémica. Y el día de hoy, desde el Senado, Gerardo Fernández Noroña habla sobre esto y habla también abiertamente de la estrategia opositora, lo cual ya no le gustó al PRI, ya no le gustó al PAN, incluso Alito Moreno salió a decir que hay que cachetear a los morenistas si los ven en la calle. Vamos a escuchar lo que dijo. Yo le voy a pedir a la gente, y hay que hacerlo de manera enérgica, con carácter, que cuando los vean en las calles, los señalen, claro. Les mienten la madre a estos cabrones, claro, cuando los vean en la calle, claro, para que los conozcan, porque ellos están dividiendo al pueblo de México y ponerlos en su lugar. Una pinche gritiza y ahora hay que ponerlos en su lugar. Y dos cachetadas también, para que aprendan, porque si no, no se va a arreglar este país, Carlos. Bueno, eso es lo que dice Alito en una entrevista con Carlos Alarraqui, y en el propio Senado de la República la oposición ha aprovechado también este tema porque dicen que se está agrediendo a la esposa de Carlos Manzo. Vamos a escuchar. México llega con una verdad que nos duele a todas y a todos. La violencia contra nosotros, contra nosotras las mujeres, está creciendo en México. Y el Estado, el gobierno, el régimen de Morena, no está respondiendo con la fuerza, ni con la urgencia, ni con la seriedad que merece este tema. No hay peor crisis que la que se pudo haber evitado, y no hay violencia más devastadora que aquella que el Estado está permitiendo que avance. Yo les quiero preguntar a todos y a todas en este Senado, ¿qué se ha transformado en estos 7 años en materia de violencia a la mujer? Absolutamente nada. Y seguimos siendo uno de los países que tiene más mujeres y niñas desaparecidas del mundo. ¿Qué tenemos que festejar el día de hoy? No hay ninguna transformación. En mi estado, en Baja California Sur, las víctimas de asesinato crecieron 120% desde que gobierna Morena, del 2021 al 2025. 120% en Baja California Sur. Las extorsiones han aumentado también un 24%, y bueno, la percepción de inseguridad obviamente ha aumentado 16 puntos. Quiero, para terminar, expresar mi profundo respaldo también, por supuesto, a Grecia Quirós, quien ha sido señalada o ha sido tratada de minimizar por un senador de la República que ya está diciendo que le va a ganar las próximas elecciones. Bueno, ¿en qué país vive ese senador de la República que debería estar aquí en este Senado promoviendo políticas públicas, legislación para proteger a las mujeres de México, no violentándolas? Concluya, yo le pido, secretaria Citlali, que se pronuncie con ese tema y que no guarde silencio como sí lo hizo con el caso de Cuauhtémoc Blanco. Es cuanto y muchas gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. Está por 2 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. Adelante. Pero yo quiero, senadora presidenta, hacer un reclamo, porque no es la primera vez que la oposición mete la agenda política por la puerta trasera en ceremonias solemnes. Es inaceptable que me aludan cuando saben que yo no puedo intervenir, porque en sesiones solemnes el formato es muy claro y muy rígido. Y yo rechazo categóricamente las acusaciones que aquí hicieron. Las personas del PRI y el PAN que vinieron a hacer uso de la palabra no se han pronunciado frente a la miserable campaña misógina que hay en contra de Fátima Bosch, quien ganó el título de Miss Universo después de décadas de que no se hubiese ganado, una mujer humanista, consecuente, inteligente, comprometida y además bella, pero solo porque es humanista han soltado toda esta ofensiva brutal para decir que México compró el título y golpearla y aplaudir ese ataque misógino.
Pero ¿qué tal con el ataque sexual a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en pleno corazón de la ciudad? No solo estas personas no se manifestaron condenando esos hechos, sino inclusive la dirigencia del PRI se atrevió a decir que era un hecho montado. Peor todavía, la dirigencia del PRI llama a agredirnos a mujeres y hombres de nuestro movimiento, no solo verbal y físicamente, y la hipocresía de la oposición no condena absolutamente nada. Sostengo, cierro, que la alcaldesa Quirós de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista y que se le ha despertado Concluya, senador. la ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán, pero nuestro movimiento mantendrá el gobierno de Michoacán y la mayoría de los gobiernos en disputa en 2027. Terminé. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, senador. Ha solicitado el uso de la palabra para hablar a nombre del Partido Acción Nacional. En contra, la senadora Lili Telles. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Queridas familias mexicanas, y en especial le hablo a las mujeres, justo hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Morena ha decidido insultar a todas las mexicanas. Justo este día, Morena va a aprobar que Pancho Villa, que su muerte se tenga que conmemorar, ni más ni menos que incluido en la ley de la bandera, el escudo y el himno. O sea, los retrata con toda la hipocresía que tienen. El mayor asesino de mujeres, el mayor violador de mujeres, el que más humilló mujeres, el que más las despreció, Pancho Villa, el que más las lastimó, el que las asesinaba, a ese Morena lo va a enaltecer en las leyes justo en el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Es que no solo son mafiosos, son tan brutos. Ellos solos muestran su hipocresía a los mexicanos. ¿A quién se le ocurre? Pues a quienes no tienen ni una pizca de ética ni de neuronas, que en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer pongan al mayor asesino, violador de mujeres en México, Pancho Villa, además de su desprecio particular, del aborrecimiento que tenía por la mujer. Pancho Villa fue un saqueador, un ladrón. Fue un hombre que ordenó masacres de pueblos enteros. Pancho Villa ordenó masacrar niños. Pero Pancho Villa les queda muy bien a los mafiosos de Morena, le queda muy bien a Claudia Sheinbaum, porque Morena justifica la violencia. Morena justifica el uso de la violencia para conseguir sus fines. Por eso Morena se asoció con los cárteles para conseguir el fin de llegar al poder. Por eso Sheinbaum estuvo participando y ayudando a la guerrilla del M-19, como lo dijo el presidente Petro, porque Sheinbaum cree en la violencia para mantener el privilegio del poder.
Por eso Sheinbaum reprime, persigue y maltrata a quienes se manifiestan. Por eso Sheinbaum y Morena quieren ver a los transportistas sometidos ante la violencia para conservar el privilegio del poder. Por eso tienen en la bancada de Morena a un mafioso como Adán Augusto López, porque quieren a México subordinado, sometido, dependiente de los cárteles para mantener el poder. Los retrata de cuerpo entero. Ya lo ha dicho el presidente de los Estados Unidos de América, gravísimo. 3 veces ha dicho que México está gobernado por los cárteles. La bancada de los mafiosos lo sabe todo México. Y que quede hoy claro, nosotros los ciudadanos de bien decimos no a un México sometido a los cárteles, no a la subordinación de México ante los cárteles, no a la dependencia de México ante los cárteles, no a que los cárteles tengan la soberanía de México en sus manos. Felicito a los transportistas, a los campesinos, a los estudiantes y a todos los ciudadanos que están hartos de tener que pagar con sus vidas la violencia para que Sheinbaum y Morena se mantengan en el poder. Solamente recordarles que conforme al artículo 86 del reglamento, los senadores y senadoras en el uso de la palabra se deben de abstener de proferir ofensas o injurias. Tiene el uso de la palabra la senadora Simei Olvera Bautista del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor. Con su venia, Presidenta. Gracias. Cierto es que algunos vienen a defender intereses de Estados Unidos porque Villa fue el único que entró, pero a defender el territorio mexicano. Como siempre, la derecha tergiversando la historia, ocupando medios y haciendo shows. Decirles que aquí no es TV Azteca, aquí manda la mayoría del pueblo, el plan C, y aquí votamos por lo que es real. Villa era como una fuerza de la naturaleza, vigoroso, implacable, duro, inconciliable en la traición. Si las revoluciones no se han hecho con flores o televisándolas, el jardín nuestro estaba yermo hacía muchos siglos. Nuestra tierra había perdido ya su capa fundamental, que era la libertad humana. Para que volviera a florecer era indispensable regarla. Y como dice Balzac, de todas las semillas que se depositan en el surco de la tierra, las que mejores frutos dan son siempre las semillas que representan la sangre humana. Eso era Villa, un huracán humano. Así se refería el diputado Vicente Lombardo Toledano en el debate, imagínense, que se hizo en la Cámara de Diputados en 1966, cuando discutían precisamente un dictamen que inscribía con letras de oro el nombre de Villa en el muro de la Cámara. ¿Y por qué? Toledano, el diputado, decía: ¿quiénes hicieron esa leyenda de Pancho Villa que era bandido? ¿Quiénes están diciendo que Pancho Villa era muy malvado? Pues todavía las fuerzas sociales trituradas por la división del norte, los latifundistas, sus aliados, el clero político, las capas sociales de intelectuales al servicio de la dictadura de Porfirio Díaz. Por supuesto, los yanquis, algo parecido con la realidad. No es sorpresa que a la fecha los conservadores y sus aliados sigan desdibujando la figura de Pancho Villa, que sigue representando en la memoria colectiva del pueblo la lucha
de las y los desprotegidos. Aquí mismo en el Senado, apenas 2023, se lograron inscribir con letras de oro el nombre del caudillo del norte, casi 60 años después. La Cuarta Transformación se ha caracterizado por regresar el lugar histórico a quienes lucharon por los derechos del pueblo. Esta iniciativa, aprobadas por las dos comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos primera, sí, dice, el 21 de julio, el aniversario luctuoso de Francisco Villa, la bandera nacional se debe izar a media asta, así como suceden con otras mexicanas y mexicanos, porque son parte de nuestra historia y de nuestro país. Sin duda alguna, la vida del Centauro del Norte fue convulsa desde su juventud. Según grandes historiadores, Paco Ignacio Taibo, desde muy pequeño tuvo que huir a defender a la hermana del dueño de la hacienda donde vivía, y así muchos empresarios todavía siguen haciendo eso con la gente. De ahí la supervivencia le llevó a extremos y a tener que unirse a gavillas para cuidar su vida. Las personas de izquierda, las personas rebeldes, somos señaladas, hemos sido también difamadas, pero nos pertenece la lucha y el pueblo nos ha apoyado. Tal vez eso fue lo que sigue incomodando todavía a algunos, porque antes de entrar a la revolución, Villa aplicaba el concepto de justicia y que lo obtenía con repartir todo a los pobres. Así que hoy nuestra Cuarta Transformación también dice, por el bien de todo, de todos y de todas, primero los pobres. De acuerdo con otro historiador, Katz, Villa conocía el nombre de centenares de soldados. Por las noches recorría los campos, saludaba y les preguntaba cómo estaban. Ese enfoque cercano es lo que tenemos también en la Cuarta Transformación. Y vuelvo a decir, la revolución no está para contentar la iniciativa privada, sino para contentar las masas rurales, las masas hambrientas, la clase trabajadora y por supuesto la clase media. Esa clase media, esa clase trabajadora que está y apoya nuestro movimiento. Claro que algunos, los pocos privilegiados, andan ahí marchando porque pierden justamente esos privilegios. Pero Villa fue real, cercano, se ganó la simpatía no solo de México, sino del mundo. Un 20 de julio murió el caudillo, pero nació la leyenda. Y en este día la memoria colectiva debe de reconocer el simbolismo en resistencia y la lucha por la justicia social. No vamos a minimizar nunca los actos de respeto a quienes forjaron nuestro presente y que dejaron una tercera transformación para hoy tener la cuarta de un México mejor. Y como se expresaba en la División del Norte, ¡viva Villa! ¡Viva Villa! ¡Viva la Cuarta Transformación! Es cuanto, muchas gracias. Agotada la lista de personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Con gusto, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Está suficientemente discutido, señora Presidenta. Informo a la Asamblea que únicamente tenemos registrada a una persona senadora para la rectificación de hechos. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la senadora María Lili del Carmen Tellez García, hasta por 2 minutos. Aquí le tengo que dar la razón a una persona de Morena que habló de Villa como la leyenda
hay que distinguir entre leyenda y hechos. Por eso, disculpen, pero les faltan neuronas también. La mafia hace que el cerebro se les atrofie. Pancho Villa, no pueden, por más letras de oro que le pongan, no pueden negar que fue un asesino que masacró. Morena va a obligar a las niñas, a las jovencitas y a las mujeres de México a que rindan honores al asesino, violador más brutal que ha habido en México, Pancho Villa. Y además lo definen en el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Así son de hipócritas, de incongruentes. Ese es el amor que le tienen a la violencia para llegar a los privilegios. No hay forma de defender a Villa. La sangre existió, los muertos existieron, no son leyenda. El hombre que más humilló y despreció y asesinó mujeres, ustedes, los de Morena, van a hacer que las mexicanas lo tengan que rendir honores. ¿Cómo se atreven, bancada de mafiosos? Porque ustedes hacen lo mismo, hicieron pacto con los cárteles para llegar al poder y tener privilegios. Por eso se distinguen. Nosotros los mexicanos de bien decimos no al sometimiento de los mexicanos ante los cárteles. Sí, nada más una aclaración, no se está planteando que se pongan letras de oro, en todo caso serían letras doradas, nunca se ponen letras de oro, pero lo que se está modificando es la ley del escudo y la bandera para conmemorar el día 20 de julio la muerte de Pancho Villa. Y bueno, al término de esta sesión salió Noroña a dar una conferencia de prensa en donde no llegó nadie porque no les conviene que se escuche su versión. Incluso el propio Noroña así lo dijo, vamos a escucharlo. Terminando la sesión de la Cámara de Senadores, y no me sorprende el vacío de los medios de comunicación, que hoy dolosamente han estado buscando a cuanta senadora puedan para hacer la campaña que traen en mi contra. Y vengo a dar la cara y no se presenta ni uno solo, porque es una campaña insidiosa, es una campaña de mala fe, es una campaña que toma señalamientos que sostengo. ¿Y por qué esos señalamientos? La alcaldesa Quirós, alcaldesa de Uruapan, sostiene que el compañero diputado federal Leonel Godoy y el compañero senador Raúl Morón están detrás del asesinato de su esposo Carlos Manso. Más allá de la tragedia que vive, es una declaración irresponsable. Y la línea política que ha tomado es una línea fascista. Y evidentemente su interés político, su ambición política se ha despertado. Los hechos demostrarán que irá por la gubernatura de Michoacán y que está alentada por las fuerzas de ultraderecha que están haciendo un esfuerzo permanente por desestabilizar al país. Ahí están las diversas manifestaciones que se han venido realizando, no pocas de ellas de manera claramente violenta. Yo no he hecho ningún comentario misógino. Ahora resulta que yo, si sostengo una posición de crítica política, es misógina. Se puede estar de acuerdo o no con mi posicionamiento, pero no tiene un gramo, un miligramo, ni un suspiro de misoginia. Las mismas personas que me están acusando de esto han aplaudido y han sumado su voz para la campaña de linchamiento contra Fátima Bosch. Todo un golpeteo mediático y político solo porque es una mujer humanista, buscando desprestigiar el logro que tuvo ganando Miss Universo después de décadas que no se había ganado en México,
manchando su honorabilidad, regateándole el esfuerzo, solo por ser humanista. En el caso de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la oposición se ha atrevido a decir, Alejandro Moreno Cárdenas, que montó la agresión sexual de que fue objeto a los ojos de todo mundo. Las mismas personas que hoy se desgarran las vestiduras no dijeron nada frente a la agresión a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Su posición es evidentemente política, partidaria, sesgada. En este momento que la ultraderecha se ha quitado la máscara, lo que buscan es solo la descalificación y el golpeteo. Bueno, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, senador de la República, que no viene nunca, por cierto, al Pleno, ha llamado a agredirnos físicamente a mujeres y hombres del movimiento, físicamente. No ha tenido ningún señalamiento de misoginia por llamar a agredir físicamente a las mujeres. Ahí se lo comen el PAN y el PRI. Ahí no hay ningún problema. Pero si sostenemos una crítica política, entonces ya es misoginia. De verdad es mucha la hipocresía de la derecha. Y yo, por supuesto, a las 6 de la tarde en medio charla, tengo un espacio para defenderme. Y lo seguiré haciendo. Pero quise institucionalmente aquí, en el espacio de atención a los medios de información, dar la cara. Y la respuesta es el vacío. La respuesta es el vacío porque es una campaña sesgada, perversa, de mala fe, sin seriedad, sin profesionalismo. Porque lo menos que puede hacer un medio de comunicación es preguntarle al señalado su opinión, así como se la preguntaron a lo más de senadoras posibles. Creo que el mínimo de equilibrio implicaba preguntarme a mí cuál era mi posición sobre los señalamientos que estoy recibiendo. Y la posición es el vacío. No me sorprende, pero lo pongo en evidencia. Es todo lo que quiero comentar y si hay alguna pregunta, con mucho gusto la respondo. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.